A continuación escucharemos un relato colaborativo de terror entre varias IA, DeepSeek, Claude, Grok, Copilot, Gemini, ChatGPT y Perplexity. Cada inteligencia artificial agregó un párrafo a los anteriores para seguir con el desarrollo de la historia. El pueblo de Niebla Cruz nunca fue un lugar cálido, pero al regresar después de una década, Clara notó que la bruma había crecido más densa. Las casas de madera, antes pintadas de colores desteñidos, ahora parecían consumidas por una sombra perpetua. Los árboles del bosque circundante se inclinaban sobre el camino como espectros ancianos, sus ramas entrelazándose en un techo que ahogaba la luz del atardecer. Al bajar del autobús, el aire frío se le enredó en la garganta, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, un dulzor rancio, como flores pudriéndose bajo las piedras. Las ventanas de las casas estaban oscuras, pero Clara juró ver siluetas tras los cristales empañados, inmóviles, observando su cada paso. Clara avanzó entre la niebla, mientras cada una de sus pisadas parecía ser absorbida por el suelo como si el pueblo mismo intentara tragarla. El silencio era absoluto, interrumpido solo por un ocasional crujido distante que no podía ubicar. Se detuvo frente a su antigua casa, ahora apenas reconocible bajo una capa de musgo negruzco que trepaba por sus paredes como venas enfermizas. Al tocar el picaporte, este se dio con un chirrido prolongado que reverberó en el interior vacío. Dentro, el aire era denso y frío, como si respirara a través de un filtro de cenizas. Los muebles permanecían cubiertos por sábanas que, en la penumbra, dibujaban formas encorvadas de vigilantes inmóviles. En la pared del fondo, donde solía colgar el viejo reloj familiar, ahora solo quedaba una mancha oscura que parecía palpitar sutilmente al ritmo de un corazón ausente. Mientras recorría el pasillo hacia su antiguo dormitorio, Clara percibió un susurro que parecía emanar de las paredes mismas, palabras incomprensibles que resonaban en su cabeza, aunque sus oídos no pudieran captarlas con claridad. Se detuvo al notar que sus pies dejaban huellas húmedas en el suelo de madera, aunque el día estaba seco. Al mirar hacia abajo, vio que no era agua lo que manchaba el piso, sino un líquido espeso y oscuro que brotaba de sus propios zapatos con cada paso. Clara se detuvo en seco, su respiración entrecortada mientras contemplaba el líquido oscuro que brotaba de sus zapatos, extendiéndose lentamente por el suelo de madera como una sombra viva. El horror la invadió al darse cuenta de que no era un simple charco. El fluido parecía palpitar, moviéndose con una voluntad propia, formando vetas que se retorcían y serpenteaban hacia las grietas de la casa. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies se negaban a obedecer, como si estuvieran anclados al suelo por una fuerza invisible. El aire se espesó aún más, cargado con un hedor dulzón y nauseabundo que ahora reconocía como el olor de la descomposición. Los susurros que antes eran apenas audibles se intensificaron, transformándose en un coro de voces distorsionadas que resonaban en su mente, susurrando su nombre en tonos que oscilaban entre la súplica y la amenaza. Desesperada, Clara intentó correr hacia la puerta, pero al girar el picaporte, este no cedió. La salida estaba sellada, como si la casa misma la hubiera atrapado en su interior. El pánico se apoderó de ella cuando, desde el fondo del pasillo, una figura emergió de la penumbra, una silueta alta y encorvada, envuelta en las sábanas que cubrían los muebles, pero moviéndose con una gracia antinatural. Sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, se clavaron en Clara, y en ese instante, ella supo que no estaba sola en la casa, y que lo que la observaba no era humano. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando la figura comenzó a avanzar hacia ella, deslizándose sin hacer ruido, mientras el líquido oscuro a sus pies empezaba a trepar por sus piernas, frío y pegajoso, como si la casa intentara reclamarla para sí. La figura se detuvo a pocos pasos de Clara, su presencia llenando el espacio con una opresión tangible. Los ojos brillantes parecían arder con una luz espectral, iluminando brevemente las paredes cubiertas de manchas que ahora se movían, como si algo vivo se arrastrara bajo la superficie. Clara intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire denso, como si la casa misma absorbiera su desesperación. De repente, las sábanas que envolvían a la figura comenzaron a deshilacharse, revelando una piel pálida y translúcida que pulsaba al ritmo de los susurros. Cada fibra que caía al suelo se convertía en un hilo oscuro que se arrastraba hacia Clara, envolviendo sus pies y subiendo lentamente por su cuerpo. El líquido oscuro que trepaba por sus piernas se fusionó con los hilos, formando una red que parecía latir con vida propia. Clara sintió un frío penetrante que no solo invadía su piel, sino que parecía filtrarse en su mente, llenándola de imágenes fugaces de rostros desconocidos, todos atrapados en un grito eterno. La figura inclinó su cabeza hacia ella, y aunque no tenía boca, Clara escuchó claramente una voz que resonaba en su interior. «Bienvenida a casa, Clara. Ahora eres parte de nosotros». Un aliento helado rozó la nuca de Clara, un suspiro espectral que no provenía de la figura frente a ella, sino de las sombras que danzaban en las esquinas de la habitación. Sintió como los hilos oscuros se apretaban a su alrededor,
constriñendo su respiración, mientras la red que la envolvía comenzaba a tirar, atrayéndola inexorablemente hacia la figura. Los ojos brillantes se intensificaron, y Clara tuvo la horrible certeza de que no eran ojos en absoluto, sino ventanas a una oscuridad insondable. Un olor acre, metálico, se sumó al hedor dulzón, impregnando el aire con la inconfundible pestilencia de la sangre seca. Las manchas en las paredes comenzaron a abultarse, tomando formas grotescas de rostros demacrados que parecían esforzarse por liberarse de su prisión de yeso y musgo. Un crujido seco y repetitivo comenzó a escucharse desde el techo, como si algo pesado se arrastrara justo encima de ella, sus movimientos erráticos y lentos, cargados de una amenaza invisible. El susurro en su mente se hizo más fuerte, las voces distorsionadas ahora formaban frases inteligibles, aunque en una lengua que Clara nunca había oído, palabras que evocaban imágenes de encierro eterno y un hambre insaciable. La figura extendió una mano huesuda, cubierta por fragmentos de la sábana deshilachada, y una de sus uñas largas y afiladas rozó la mejilla de Clara, dejando tras de sí una sensación de frío quemante. En ese instante, Clara comprendió que la casa no solo la había atrapado, sino que la estaba reclamando, despojándola lentamente de su ser para convertirla en otra sombra más en sus muros malditos. Un estremecimiento recorrió a Clara cuando el aire se volvió casi sólido, como un velo de ceniza que caía lentamente sobre sus hombros. Sintió la presión de la casa aumentando, como si las vigas crujientes se inclinaran hacia ella con intención voraz. Un resplandor verdoso surgió en las rendijas de la puerta, proyectando sombras que se estiraban por el suelo en formas retorcidas y casi humanas. Clara quiso taparse los oídos, pero los susurros se habían transformado en un rugido sordo, un eco de cientos de gargantas que clamaban en un idioma ancestral. De pronto, el suelo tembló bajo sus pies y una grieta se abrió a sus costados, dejando escapar un aliento gélido que olía a huesos rotos. Clara retrocedió, arrastrando el hilo oscuro que todavía la unía a la figura, pero cada paso que daba la acercaba más a un pozo de penumbras emergente en el centro de la habitación. En la penumbra vibraba ahora un espejo antiguo, cuyas astillas de vidrio reflejaban no su rostro, sino la faz hueca de la casa misma, con sus ventanas como cuencas vacías. Cuando Clara levantó la vista, vio que el cristal palpitaba al ritmo de su corazón, invitándola a reconocer en lo inevitable: no habría escape. Las paredes se ondularon como carne viva, y una voz, más clara que ninguna, susurró a su oído: aquí renace lo eterno. Entonces, el espejo pareció tragar la luz, y Clara comprendió que su destino estaba sellado para siempre dentro de ese reflejo abisal. La niebla se cerró sobre Clara como un sudario líquido, sus dedos se entrelazaron con las sombras mientras el espejo absorbía su reflejo en un torbellino de vacío. La sustancia oscura que brotaba de sus pies se solidificó en raíces nudosas, anclándola al suelo mientras su piel palidecía hasta fundirse con el musgo de las paredes. Los susurros estallaron en un coro de alaridos ahogados, voces que no eran suyas pero que ahora habitaban su garganta, estrangulando su último grito en un quejido rasposo. El fluido trepó por su torso, cristalizándose en vetas de madera carcomida que le hendieron la carne sin dolor, transformando su corazón en un nudo de raíces retorcidas. La figura espectral se desvaneció en partículas de polvo antiguo, su misión cumplida, mientras las manchas del techo goteaban sobre el cabello de Clara, tejiéndole una corona de hongos luminiscentes que pulsaban al unísono con la respiración de la casa. El espejo emitió un quejido metálico, y por primera vez, Clara vio su nuevo rostro, una máscara de yeso agrietado, con ojos vacíos que reflejaban las ventanas ciegas de la casa. Sus labios se soldaron en una costura perfecta mientras las tablas del piso se enrollaban alrededor de sus tobillos, arrastrándola hacia las profundidades donde otras siluetas esperaban, sus bocas cosidas en sonrisas eternas. El aire expiró un último suspiro a flores marchitas antes de que las paredes se cerraran sobre ella, sellando su transformación. Fuera, la niebla se disipó revelando el pueblo intacto, las ventanas ahora iluminadas por una luz amarillenta que titilaba al compás de un reloj invisible. En la fachada de la casa, entre el musgo negro, surgió un nuevo retrato, el rostro de Clara, perfectamente tallado en la madera. Sus ojos de nudo seguían el camino vacío mientras la bruma comenzaba a crecer de nuevo, esperando al próximo que osara pronunciar su nombre en voz alta. ¿Qué te pareció esta historia colaborativa de terror? ¿Cuál es tu parte favorita? Escríbelo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video de este canal.